Hola, bienvenidos y bienvenidas a Legal App. En esta oportunidad voy a realizar un análisis de jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano en materia laboral. En esta oportunidad voy a analizar la sentencia del Tribunal Constitucional que recae en el expediente 1124-2001, acción de amparo, ¿no? Esta sentencia, si bien es cierto, ya tiene más de 20 años, es una sentencia que marca un hito en el derecho laboral peruano, debido a que en la misma, o a través de la misma, el Tribunal Constitucional Peruano realiza una interpretación constitucional de qué es lo que se entiende por una protección adecuada frente al despido arbitrario. Ahora, el criterio establecido, esa interpretación que fue emitida en esta sentencia, tiene plena vigencia, ya que la mayoría de operadores de justicia, la mayoría de jueces, la aplican. Este caso en sí se le conoce a nivel doctrinario como el caso Sindicato de Trabajadores de Telefónica del Perú versus Telefónica del Perú, ¿no? A nivel doctrinario se le conoce de esa forma, precisamente porque las partes son las mismas, ¿no? En la parte demandante encontramos al Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú, Sociedad Anónima y la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú. En la parte demandada, Telefónica del Perú, la empresa Telefónica del Perú, Sociedad Anónima Abierta y Perú Holding SA. Bien, son las partes del proceso. Luego, ¿cómo llega el Tribunal Constitucional a dilucidar esta controversia, ¿no? Si bien es cierto, el Tribunal Constitucional no configura una instancia adicional en nuestro ámbito judicial, solamente hay dos instancias, ¿no? Que son concretadas en el marco de un proceso judicial, primera y segunda instancia judicial. El Tribunal Constitucional analiza esta controversia ya que la parte demandante interpone un recurso extraordinario, ¿no? Lo que hoy conocemos como recurso de agravio constitucional, porque fue denegado su recurso de amparo en segunda instancia judicial. Ahora, vamos a analizar cuáles son los antecedentes procesales en sede judicial. Vamos a reconocer cuáles eran los criterios, tanto en primera instancia como en segunda instancia judicial, respecto a la demanda que planteaban los trabajadores sindicalizados de Telefónica del Perú en aquel momento, los cuales alegaban que existía una amenaza de vulneración a su derecho de sindicación y también a su derecho al trabajo. La demanda, como les he mencionado, en base a la fecha de la sentencia, es una demanda del año 2000, ¿no? Es una acción de amparo contra la empresa Telefónica y Telefónica Perú Holding. En la misma, los trabajadores que están representados por su sindicato alegaban de que la empresa telefónica amenazaba con vulnerar sus derechos constitucionales al trabajo y su derecho a la sindicalización. Ello debido a que habían obtenido un documento en el cual se establecía el plan de un despido masivo y este despido masivo se iba a enfocar en los trabajadores sindicalizados de Telefónica del Perú. Bien, entonces la demanda se centra en solicitar el resguardo a los derechos constitucionales, en específico el derecho al trabajo, el derecho a la sindicalización. La contestación telefónica del Perú, a través de su representante legal, argumenta que dicho documento, el plan de despido masivo, que se encontraba en un resumen ejecutivo, el mismo no tenía mayor validez porque no tenía firma alguna dicho documento y en todo caso el contenido de ese documento que planteaba un despido masivo no se había efectuado hasta la fecha, ¿no? Por lo cual solamente quedaría en el plano de la imaginación de los trabajadores de Telefónica del Perú.
en aquel entonces. Bien, entonces esa fue la contestación, o sí, el aspecto medular de la contestación emitida por Telefónica del Perú en aquel entonces. Bien, ahora, en primera instancia se declara fundada la demanda, ¿no? Y ello porque el juez considera que la copia del resumen ejecutivo, que fue el principal medio probatorio presentado por la parte demandante, sí, a través del mismo, del contenido del mismo, se podía llegar a la conclusión que existía una amenaza cierta e inminente contra los derechos constitucionales de los trabajadores de Telefónica del Perú que eran sindicalizados, porque en el mismo, la mayoría o todos los trabajadores que iban a ser despedidos eran precisamente trabajadores sindicalizados, ¿no? Ahora recordemos que el proceso de amparo tiene la finalidad de resguardar todos aquellos derechos constitucionales que no son resguardados ni por el habeas corpus ni por el proceso de habeas data, ¿no? El proceso de habeas data resguarda el derecho de acceso a la información, la autodeterminación informativa, y por otro lado, el proceso de habeas corpus resguarda el derecho a la libertad con nexos, ¿no? Entonces, todo el resto de derechos constitucionales son salvaguardados por el proceso de amparo. Ahora tenemos una lista taxativa de todos esos derechos en el Código Procesal Constitucional vigente. Bien, entonces, ese fue el criterio de en primera instancia en sede judicial, ¿no? Declara fundada la demanda, ¿no? Porque existía una amenaza de vulneración a los derechos constitucionales en mención. En segunda instancia, se declara improcedente la acción de amparo presentada por los demandantes, los trabajadores sindicalizados de Telefónica del Perú. Bien, ello debido a que obviamente la parte demandada apeló la sentencia de primera instancia. Y en este contexto de la segunda instancia se declara fundada la tacha presentada por Telefónica del Perú, en específico contra el documento más significativo de este proceso, que era el resumen ejecutivo, el cual contenía un plan de despido masivo de los trabajadores sindicalizados de Telefónica del Perú. Y el criterio del juez fue de que si fuese un documento que efectivamente tendría algún tipo de validez, ¿no? O que sea un documento oficial de la empresa telefónica, tenía el carácter de confidencial, ¿no? Y si es que lo están presentando en el proceso los trabajadores de Telefónica del Perú, constituye en todo caso prueba ilícita. Bien. Y otro criterio del juez fue de que en caso, por otro lado, este documento tiene una fecha que según la cual, en el momento de que estaba en curso el proceso, no se había hecho efectivo, ¿no? Y por lo tanto, no existía una vulneración o una amenaza de vulneración a los derechos constitucionales alegados por la parte demandante, ¿no? En sí no había vulneración o amenaza de vulneración al derecho al trabajo ni el derecho a la sindicalización en consideración de la segunda instancia judicial. Ahora, luego de ya haber conocido cuáles son los criterios en sede judicial, vamos a analizar ya cuál es el análisis que realiza el Tribunal Constitucional peruano, ¿no? Cuáles son las principales consideraciones del Tribunal Constitucional extraídas de esta sentencia, ¿no? Que estamos analizando, el caso Sindicato de Trabajadores de Telefónica versus Telefónica del Perú. Algunos de los aspectos más importantes del cual realiza el análisis el Tribunal Constitucional peruano versan precisamente sobre los derechos que son alegados por la parte demandante, ¿no? En específico el derecho al trabajo, el derecho a la sindicalización. El principal aspecto que analiza el Tribunal Constitucional en el momento de que tiene competencia para
revisar, analizar y emitir un pronunciamiento respecto al recurso extraordinario que había planteado la parte demandante, teniendo en cuenta de que en segunda instancia se había declarado improcedente el recurso de amparo, fue de que al momento de que el Tribunal Constitucional conoce del caso, ya no existía una amenaza de vulneración de derechos constitucionales laborales, sino de que en todo caso ya esa supuesta amenaza se había concretado, ¿no? Porque el despido masivo que estaba contenido en aquel resumen ejecutivo que habían presentado como prueba principal los trabajadores sindicalizados de Telefónica del Perú, ya se había hecho efectivo, se había producido un despido continuo de trabajadores sindicalizados de Telefónica del Perú, ¿no? Por ende, el Tribunal Constitucional considera de que lo que había que dilucidar ya en ese momento en el cual toma conocimiento a través del recurso extraordinario interpuesto por la parte demandante del caso era si es que esos despidos masivos que había efectuado Telefónica, la empresa Telefónica del Perú, eran constitucionales o no eran constitucionales. Entonces, el aspecto medular ya en el marco del recurso extraordinario que interpuso la parte demandante y ya cuando toma conocimiento y tiene competencia el Tribunal Constitucional, es determinar si el acto cuestionado, que era el despido masivo, constituye o no un acto lesivo de derechos constitucionales, ¿no? En primer lugar, determinan que sí, obviamente corresponde al proceso de amparo este caso, teniendo en cuenta de que nos encontramos dentro del marco de un derecho que, en todo caso, en la actualidad es resguardado por el proceso de amparo, como es el derecho al trabajo, el derecho a la sindicalización, y en aquel entonces también lo era. Bien, y en sí determinar si el acto del despido cuestionado, el despido masivo, resultaba un acto lesivo o no de los derechos fundamentales alegados por los demandantes. Ahora tengamos en cuenta que eh, en aquel entonces y hasta ahora existe una causal o existen causales de despido justificado, es decir, un despido legal, el cual no está prohibido ni sancionado por la legislación, ¿no? Y este despido justificado, este despido legal, está relacionado con la conducta del trabajador o la capacidad del trabajador, ¿no? Todo ello se encuentra debidamente tipificado en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Entonces, regresando al tema medular, al tema central de la controversia analizada por el Tribunal Constitucional era determinar si el plan de despido masivo o los despidos masivos que ya se habían efectuado por parte de Telefónica del Perú eran lesivos del derecho constitucional a la libertad de sindicación y el derecho al trabajo. Para ello, para determinar si existió una vulneración de estos derechos, el Tribunal Constitucional va a determinar cuál es el contenido esencial de los derechos constitucionales involucrados, en específico el derecho a la sindicación y el derecho al trabajo. ¿Cuál es el contenido esencial? El contenido esencial es el conjunto de requisitos básicos que hacen viable que un derecho pueda ser disfrutado, que pueda ser efectivo en el ordenamiento jurídico. Sin esos requisitos básicos, no, el derecho constitucional quedaría vaciado de contenido, ¿no? Entonces, el contenido esencial es el requisito básico, conjunto de requisitos básicos, los parámetros básicos que deben respetarse en un ordenamiento jurídico para que se puedan hacer efectivos los derechos constitucionales. Bien, y en esta delimitación del contenido esencial de los derechos que son materia de controversia, el tribunal determina que en cuanto a la libertad sindical encontramos dos dimensiones, ¿no? Es un derecho constitucional que tiene dos dimensiones, un aspecto orgánico y un aspecto funcional. Ahora, cabe destacar de que en nuestro texto constitucional, si nosotros revisamos el mismo en el listado de los derechos constitucionales, los nominados y obviamente también los innominados,
no hay una definición amplia, no hay una definición minuciosa en qué consiste cada derecho. Simplemente se indica a grandes rasgos cuál es el derecho reconocido. Y es por ello que el Tribunal Constitucional tiene una importante y ardua labor para determinar cuál es el contenido esencial, ¿no? O cuál es el contenido accesorio, porque también hay contenido accesorio de los derechos constitucionales, ¿no? Y en este caso, en la libertad sindical, como les decía, tiene un aspecto bidimensional, un aspecto orgánico y un aspecto funcional. Entonces, este contenido bidimensional en la libertad de sindicación, por un lado tiene el aspecto funcional, ¿no? Poder afiliarse o desafiliarse del sindicato, entrar o salir del mismo, y por otro lado tiene un aspecto orgánico, ¿no? El aspecto orgánico implica la posibilidad de crear un sindicato, ¿no? De crear un sindicato, participar en el mismo. El otro derecho constitucional del cual se delimitó su contenido fue el derecho al trabajo, ¿no? El derecho al trabajo también tiene un contenido dual, al igual que la libertad de sindicación. Pero el derecho al trabajo, su contenido esencial, sus requisitos básicos para que el mismo sea efectivo en nuestro ordenamiento jurídico es, por un lado, acceder a un puesto de trabajo, lo cual implica una adopción por parte del Estado de una política orientada a que la población acceda al mismo, ¿no? Entonces, incentivar producción de puestos de trabajo en el ámbito estatal, permitir las condiciones para que en el ámbito privado se generen puestos de trabajo, es una misión básica del Estado peruano, ¿no? Ello por un lado, y por otro lado, otro contenido esencial, el otro contenido esencial del derecho al trabajo es el derecho a no ser despedido, sino por causa justa. ¿Qué implica ello? La proscripción, la prohibición de ser despedido, salvo por causa justa, ¿no? Como les mencionaba hace unos momentos, existe el despido justificado, ¿no? Cuando el empleador sí tiene una razón que está amparada en la ley para culminar el vínculo contractual laboral con el trabajador. Lo que no está permitido es de que el empleador culmine el vínculo laboral con el trabajador sin que exista una razón de por medio, ¿no? Entonces, ese es el contenido esencial dual del derecho al trabajo y el que es materia de análisis de estos dos contenidos en esta sentencia o el que cobra relevancia es el derecho a no ser despedido, sino por causa justa. Y bueno, el tribunal, ya habiendo delimitado cuáles son los aspectos que tienen una relación directa para resolver la controversia, como la posibilidad de una vulneración directa de los derechos constitucionales, al derecho al trabajo, al derecho a la sindicación y posteriormente determinar cuál es el contenido esencial de ambos derechos, va a analizar cuáles son los aspectos de fondo de esta controversia. Ahora, dentro de los principales aspectos de fondo de la controversia, uno que llama la atención, obviamente, es la pertenencia de los afectados a un sindicato, ¿no? Todas las personas, los trabajadores que fueron despedidos por parte de Telefónica del Perú, en el contexto de ese plan de despido masivo, eran trabajadores afiliados al sindicato de Telefónica, ¿no? Entonces, en ese escenario, el Tribunal Constitucional determina que hay una vulneración al derecho constitucional a la libertad de sindicación, porque a su consideración era evidente la afectación al derecho a la libertad de sindicación de los trabajadores, ¿no? Puesto a que el enfoque o en todo caso el despido se centraba en trabajadores sindicalizados. Por ello, existía una vulneración a este derecho, ¿no? Los trabajadores que eh, eran parte del sindicato eran los afectados y aquellos que no pertenecían al mismo no habían sido despedidos. Por lo tanto, considera el Tribunal Constitucional de que hay una clara afectación, una clara vulneración al derecho a la libertad de sindicación de los trabajadores. Ahora, el punto más destacable de esta sentencia, y por ello lo titulé así en este análisis,
es la interpretación de la adecuada protección frente al despido arbitrario reconocida en el artículo 27 de la Constitución, ¿no? En el mismo se establece de que debe existir una protección adecuada frente al despido arbitrario y reserva la regulación del mismo al legislador, ¿no? Porque en el mismo, en el artículo 27 de nuestra Constitución, no se establece cuál es esa adecuada protección. En todo caso, se remite al legislador el desarrollo de la misma. Bien, entonces, y para ello, para este artículo 27, para entender qué es la protección adecuada o cómo debe entenderse la protección adecuada, hay que considerar en criterio del tribunal de que el derecho al trabajo debe ser entendido en su contenido esencial que ya comentamos en uno de aquellos, como la proscripción de ser despedido salvo por causa justa. Y al ser gravitante este aspecto de cómo debe interpretarse el artículo 27 de la Constitución, el Tribunal Constitucional establece que esa protección adecuada frente al despido arbitrario al cual hace referencia el artículo 27 de la Constitución protege el contenido esencial del derecho al trabajo, a solo ser despedido por causa justa, y por ende ese contenido esencial no puede ser afectado, ¿no? Ese contenido obviamente debe ser resguardado por la ley que desarrolle esta directriz constitucional contenida en el artículo 27 de la Constitución, ¿no? Y precisamente este aspecto lo desarrolla el artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Y en todo caso, el tribunal resalta algo de que debería resultar obvio, ¿no? Para el legislador, de que todo desarrollo legislativo, ¿no? que obviamente se basa en la Constitución, tiene que ser compatible con esa directriz, en este caso con el artículo 27. No puede transgredir el mandato constitucional contenido en ese artículo, ¿no? Si no, devienen inconstitucional. La ley tiene que ser compatible con la Constitución, ¿no? La ley tiene que ser compatible con el contenido constitucional que está resguardando y el Tribunal Constitucional reitera ello, ¿no? No puede interpretarse en absoluto como un encargo abierto y que habilita al legislador una regulación legal que llega al extremo de vaciar el contenido esencial de un derecho constitucional, ¿no? Recuerde este aspecto que suena obvio, o mejor dicho, es obvio, pero lamentablemente muchas veces se deja de lado por parte del legislador. Y prueba de ello es de que existen numerosos procesos de inconstitucionalidad, los cuales han declarado la inconstitucionalidad precisamente de muchas leyes, ya que no guardaban compatibilidad con el contenido constitucional que estaban desarrollando o en todo caso con otro distinto. Otro aspecto de vital importancia era de que pronunciarse acerca del contenido constitucional, el artículo 27 de la Constitución era de forma indirecta pronunciarse acerca de si existía estabilidad absoluta o estabilidad relativa laboral en nuestro ordenamiento jurídico en base a lo establecido en la Constitución actual, Constitución de 1993. Ahora, ¿qué se entiende por estabilidad laboral? Es un derecho constitucional por el cual el trabajador tiene la facultad de mantenerse en su puesto de trabajo, mantener su vínculo contractual laboral, ¿no? Mantenerlo sin que éste sea extinguido de forma unilateral por parte del empleador, salvo exista una causa justificada, ¿no? Amparada en ley, un despido justificado. Ahora, nos encontramos frente a una estabilidad laboral absoluta cuando el ordenamiento jurídico brinda como protección frente al despido arbitrario una indemnización y también, o en todo caso, la posibilidad de la restitución al puesto de trabajo del trabajador. Nos encontramos frente a una estabilidad laboral relativa cuando en el ordenamiento jurídico
se brinda como protección frente al despido arbitrario únicamente la posibilidad de la indemnización, es decir, una protección pecuniaria más no restitutoria. Hasta en ese momento en el cual se pronuncia el Tribunal Constitucional, el artículo 34, como he mencionado anteriormente, de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, solamente reconocía como protección frente al despido arbitrario la indemnización. Para el despido nulo, el cual implica el uso del despido para vulnerar un derecho constitucional, sí era viable la reposición, ¿no?, del trabajador. Entonces, en base a ello, se llegaba a la conclusión de que estábamos frente a una estabilidad laboral relativa en el ordenamiento jurídico laboral peruano hasta aquel entonces, ¿no?, principios del año 2000. Más aún teniendo en cuenta que en la Constitución de 1993 no se hacía mención expresa, como sí se realizaba en su antecesor en la Constitución de 1979, de la existencia de una estabilidad laboral absoluta, ¿no? Ello teniendo en cuenta que haciendo una interpretación integral, sistemática en la Constitución, teniendo en cuenta de que se reconoce en la Constitución actual una economía social de mercado donde el precio de los bienes y servicios se determina por la libertad de oferta, la demanda, y que la Constitución de 1993 es de corte liberal a nivel económico, ¿no? Entonces, se llegaba a esa conclusión, ¿no?, que la estabilidad laboral en el ordenamiento jurídico peruano era una estabilidad laboral relativa, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional, consciente de ello, sus representantes tienen en consideración este aspecto y establecen en la sentencia de que, si bien es cierto, de alguna forma se van a pronunciar acerca de este tipo de estabilidad, no se debe centrarse el caso, en la resolución del caso de Telefónica del Perú en este aspecto, sino en todo caso dilucidar si es que existe una vulneración del derecho constitucional al trabajo y el derecho a sindicación de los trabajadores sindicalizados de Telefónica del Perú frente a ese despido masivo. Es por ello que en una parte de la sentencia del Tribunal Constitucional que estamos comentando, establece lo siguiente, ¿no? Por eso me he permitido transcribirla. Para el Tribunal Constitucional no se trataba de emplazar el problema desde la perspectiva de la dualidad conceptual, estabilidad absoluta y relativa, y a partir de ello inferir que al no haber consagrado la Constitución vigente, como sí lo hizo la predecesora del 79, la denominada estabilidad absoluta laboral, toda protección restitutoria ante un despido arbitrario sería absolutamente inadmisible, ¿no? Por el contrario, planteado en términos de derecho constitucional, lo que interesa es el análisis de determinar si el contenido esencial, tanto el derecho a la sindicación como el derecho al trabajo, ha sido vulnerado o no. Y ello es un extracto muy importante de la sentencia, ¿no?, porque precisamente el tribunal entiende de que más allá de ese enfoque de la dualidad de una estabilidad laboral absoluta y una relativa, hay que enfocarse en el contenido esencial de los derechos que se encuentran en juego. Y en base a lo que hemos venido comentando, entonces el aspecto central de este caso es determinar si el desarrollo legislativo del artículo 27 de la Constitución, que establece que debe existir una protección adecuada frente al despido arbitrario, si ese desarrollo normativo, ¿no?, el cual estaba siendo aplicado por parte telefónica del Perú al momento de despedir a sus trabajadores sindicalizados, era constitucional o no, estaba brindando una protección adecuada frente al despido arbitrario o no. Y ese artículo, esa norma se encontraba, o se encuentra, mejor dicho, en el artículo 34 del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? En su segundo párrafo se establece que solamente es viable la reposición del trabajador cuando nos encontramos frente a un despido nulo. El despido nulo es aquel que vulnera derechos constitucionales a través del despido, ¿no? Se utiliza el despido como medio para la vulneración de derechos constitucionales, ¿no? Por ejemplo,
El empleador despide al trabajador por sus creencias religiosas, por sus creencias políticas. Entonces, se está vulnerando a través del despido el derecho a la igualdad del trabajador, ¿no? Eso es un despido nulo. Ahora, el resto de tipologías de despido que podemos englobarlo dentro del despido arbitrario, no cabía o no cabe, según el segundo párrafo del artículo 34 su segundo párrafo del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, no cabe la reposición, solamente la indemnización, ¿no? Y es por ello de que se arribaba a la conclusión de que en nuestro país solamente se reconocía la estabilidad laboral relativa. Y el tribunal se enfoca en analizar este artículo 34 del texto único ordenado de la Ley de Competitividad y Productividad Laboral, porque todas las cartas de despido hacían referencia al segundo párrafo del artículo 34 de la norma en comentario, ¿no? Y en la misma se establecía que frente a un despido arbitrario corresponde una indemnización como única reparación, no previendo la posibilidad de la reincorporación. Y el Tribunal Constitucional llega a la conclusión que el segundo párrafo de esta norma, de este artículo 34, es incompatible con la Constitución porque no brinda una protección adecuada frente al despido arbitrario. No resguarda el contenido esencial del derecho al trabajo, en específico el no ser despedido salvo por causa justa, por causa amparada en la ley. Y es por ello que el Tribunal Constitucional establece que es inconstitucional, es incompatible con el artículo 27 de la Constitución, este segundo párrafo del artículo 34 del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, porque desconoce el contenido esencial del derecho al trabajo referido a no ser despedido salvo por causa justa. Y establece el Tribunal Constitucional que esa protección adecuada frente al despido arbitrario que debió desarrollar el artículo 34 de la Constitución era una protección que brindara la posibilidad no solamente de una indemnización frente al despido arbitrario, sino también la reposición, ya que desconocer esta posibilidad implica reconocerle al empleador la facultad de poder arbitrariamente dar por culminado el vínculo contractual con el trabajador, ¿no? Ello en consideración del Tribunal Constitucional. Un aspecto muy interesante de la sentencia al cual hay que prestarle mucha atención es el referido al argumento de una gran parte de la doctrina, del sector doctrinario, el cual afirma de que los tratados internacionales que han sido suscritos por nuestro país y han sido ratificados por el mismo en torno a la estabilidad laboral, en torno a la protección frente al despido arbitrario, es compatible con el artículo 34 de la Constitución, específico con su segundo párrafo, ¿no? Ese sector doctrinario de que afirma de que la estabilidad laboral debe ser relativa en nuestro ordenamiento jurídico, su principal argumento es de que los tratados internacionales, ¿no? En ese contexto, como los que provienen de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, o en todo caso el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, establece la posibilidad de que el ordenamiento jurídico, en este caso el ordenamiento jurídico peruano, establezca como protección frente al despido arbitrario la indemnización o, en todo caso, la reposición, ¿no? Y si ya brinda uno de esos mecanismos de protección, es suficiente y está cumpliendo con los tratados internacionales. Ese es el principal argumento. Ahora el tribunal analiza ese argumento y afirma de que por más de que existan tratados que establezcan ello, ¿no? Y que sean tratados en específico del derecho laboral como son los de la OIT, si en el ordenamiento jurídico interno se brinda una mayor protección que la que reconoce un tratado internacional, se debe preferir el primero, en base al principio pro homine. El principio pro homine, en materia de interpretación constitucional, es aquel que establece, la directriz que establece que
aquella interpretación que provenga si proviene del ordenamiento jurídico interno, es más favorable para la persona o el conjunto de personas en comparación a la interpretación que proviene de un ente internacional, se va a preferir el que le brinde mayor protección a la persona, ¿no? En este caso, por aplicación del principio pro homine, si es que en el ordenamiento jurídico interno, en este caso, en base a lo establecido por el Tribunal Constitucional, brinda mayor protección al trabajador en comparación a los tratados internacionales suscritos por el Estado peruano, se debe preferir esa interpretación más beneficiosa al trabajador. En base a lo comentado, entonces el fallo de la sentencia en materia de análisis, la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional fue declarar fundada la acción de amparo inaplicable el artículo 34 en su segundo párrafo del texto único ordenado del decreto legislativo 128, ¿no? De la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y en base a ello ordena la reincorporación al trabajo de las personas afiliadas a los sindicatos demandantes que fueron despedidas por Telefónica del Perú y también dispone que dicha empresa se abstenga de continuar con el ejercicio de lo establecido por este artículo 34. Entonces, esta sentencia es de vital importancia porque a nivel doctrinario, ¿no? Y también jurisprudencial, se considera que hay un antes y un después. Antes de esta sentencia, en base a la no existencia de regulación expresa en la Constitución de 1993 de la estabilidad laboral absoluta, ¿no? Estábamos frente a una estabilidad laboral relativa. Luego de esta sentencia, con esta interpretación, estamos en un escenario de estabilidad laboral absoluta, ¿no? Y cabe destacar de que este criterio, esta interpretación del Tribunal Constitucional es adoptado mayoritariamente por los operadores de justicia, ya que hay algunos operadores de justicia, algunos jueces que consideran de que en nuestro ordenamiento jurídico debe existir una estabilidad laboral relativa, teniendo en cuenta que la Constitución no hace referencia como su antecesora de la existencia de una estabilidad laboral absoluta y también consideran de que en base a los tratados internacionales en materia laboral suscritos y ratificados por el Estado peruano, es plenamente viable que solamente se otorgue como una protección frente al despido arbitrario a la indemnización, no siendo necesaria la reposición. Bien, entonces hemos analizado los principales aspectos de la sentencia en materia de análisis. En esta ocasión, caso Sindicato de Trabajadores de Telefónica versus Telefónica del Perú, y como vemos, marca un hito en el derecho laboral peruano. Espero que les haya gustado el presente análisis. Nos vemos hasta otra oportunidad. Adiós.